Empezamos con los AINES. Supongo que ya han escuchado la palabra AINES, ¿no? Empezamos con la clase de farmacología del dolor y, bueno, de la inflamación. Introducción. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, son estos tipos de fármacos. Son un grupo de fármacos de varios tipos heterogéneo con propiedades que es antipirético, o sea que inhibe, nos libera de la fiebre, nos baja la fiebre, analgésico que nos disminuye el dolor, nos evita el dolor. Tenemos varios tipos de dolor, tenemos el dolor visceral, el dolor somático, el dolor neuropático, ¿no? Lo podemos clasificar de esta forma. Aparte también tenemos, ¿no?, otra forma de expresar el dolor, ¿no? Nosotros los médicos tenemos el dolor punzante, el dolor opresivo, el dolor tipo cólico, ¿no? Tenemos varios tipos de dolor, pero ahorita vamos a tratar de dividirlo en esos tres tipos. También es antiinflamatorio, ¿no? Los AINES, como el nombre lo dice, nos va a inhibir la inflamación y todos los signos que nos da la inflamación, como es el enrojecimiento, ¿no? Como podemos ver en esa rodilla, el enrojecimiento, el aumento de la calentura de esa zona, ¿no? ¿Qué más? El dolor también en esa zona, ¿Sí? ¿Alguien está prendiendo su micro? No, ya. Y todos los signos que nos dan la inflamación. Aparte también tiene otro efecto que es la antiagregación plaquetaria. ¿Ok? Ya sabemos la cascada de coagulación, ¿no? Cómo se forman los coágulos, que se juntan todas las plaquetas, ¿no? Todos los glóbulos rojos, la fibra, el fibrinógeno, ¿no? Esto lo va a impedir también los AINES y vamos a ver cómo lo impide en este caso. Y ya sabemos que todos estos mecanismos fisiológicos de nuestro cuerpo es para defendernos, ¿no? Por ejemplo, cuando entra un germen, hace esa cascada de inflamación, nos aumenta la temperatura para poder eliminar las proteínas del germen. El dolor también obviamente que nos avisa que algo anda mal en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Y obviamente que la agregación plaquetaria nos impide que nos desangremos. Todos estos efectos fisiológicos es normal que pase en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando se exacerban estos mecanismos, es lo malo, ¿no? Nos empieza a dar en la fiebre, por ejemplo, si aumenta demasiado la fiebre, también nos empieza a dar dolor de cabeza, escalofríos, mareos, náuseas. En el caso del dolor visceral, por ejemplo, nos causa náuseas. Y justamente para evitar esto, para calmar al paciente que está dolorido, que está con inflamación, etcétera, con dolor vamos a administrar estos antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente en casos en dolor más leves o menos leves a moderados, ¿no? En los casos más graves ya se encargan los fármacos que Alessandra nos va a explicar. Ya. Todos estos mecanismos que hemos visto fisiológicos nos producen estas moléculas químicas que se llaman eicosanoides, que son mediadores lipídicos de corto enlace, acuérdense. Son tres tipos: tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos, ¿no? Acá lo dividimos en tres tipos, pero en realidad son como 20 tipos de eicosanoides que nos genera nuestro cuerpo para darnos estos efectos que acabamos de ver, ¿no? Aumento de la temperatura, la inflamación, el dolor, etc. ¿Ok? Ya. Todos estos mediadores lipídicos de corto enlace se generan por todo el organismo, dependiendo del efecto que queremos dar, se generan diferentes tipos de eicosanoides, ¿no? Son, como pueden ver acá, una molécula lipídica de 20 carbonos. Tenemos muchos tipos, ¿no? Tenemos la prostaglandina, la prostaciclina, tromboxanos, leucotrienos, y dependiendo de qué molécula se ha generado en el tejido y en qué tejido se está generando, nos da diferente acción. Así como los neurotransmisores, ¿no? Dependía de en qué tejido estamos hablando y en qué tejido está haciendo efecto, diferente acción teníamos. Ya. Las prostaglandinas, las prostaciclinas, tiene la prostaciclina I1, GEI, E2, la prostaglandina D2 nos genera vasodilatación. Los tromboxanos y leucotrienos nos genera vasoconstricción, ¿no? Todo efecto contrario. Los leucotrienos también nos aumentan la permeabilidad vascular. Y por último, los leucotrienos tipo B4
nos hace la quimiotaxis y adhesión leucocitaria, ¿no? Todos estos efectos necesarios para los efectos fisiológicos que acabamos de mencionar hace un ratito, ¿no? Que el cuerpo nos hace para la defensa del cuerpo. Ya. Como ejemplo tenemos esta cascada de la prostaglandina E2. Estas van a actuar siempre en receptores que están en la membrana, así como los neurotransmisores tenían sus propios receptores, estos también tienen. Y curiosamente, al igual que los neurotransmisores, tienen sus receptores metabotrópicos, digamos que están acoplados a proteína G. Sí, proteína G. Acá tenemos la proteína G que está unido, que es GQ. Acá tenemos la proteína GI, ¿no? Que nos hace toda una cascada de señalización intracelular para generarnos diferentes tipos de efectos, como aumentar la interleucina, ¿no? El tipo 10, tipo 6, aumenta la fagocitosis, matar a los microbios que han entrado, etcétera, ¿sí o no? Y en general, en conclusión, nos hace vasodilatación. En este caso, la prostaglandina E tiene este efecto. Nos hace vasodilatación y por lo tanto nos puede disminuir la presión arterial. Nos hace broncodilatación, también nos abre la vía aérea. Nos disminuye el dolor, disminuye el ácido gástrico, ¿no? Disminuyendo el ácido gástrico también nos protege la mucosa gástrica, ¿no? Es menos gastrolesivo. Y aumenta la temperatura, en este caso cuando se genera mucho prostaglandina E2. Y por lo contrario, un efecto contrario lo que hace es este eicosanoide, que es el tromboxano A2. Este sí nos va a hacer vasoconstricción, broncoconstricción, y es un agente de agregación plaquetaria. Pero acá había dicho que inhibe el dolor, pero no, la prostaglandina E2 nos genera el dolor, nos genera este mecanismo de defensa que es avisarnos que hay algo, que anda algo mal en nuestro cuerpo, ¿no? Que es el dolor. Y un poco de cómo se genera todos estos efectos en nuestro cuerpo, ¿no? Primero va a haber un estímulo que llega a la membrana celular de todas nuestras células, que tenemos los fosfolípidos, ¿no? Acuérdense que la membrana celular plasmática está hecha de doble capa lipídica, ¿no? De los fosfolípidos. Esos fosfolípidos se van a dividir en fosfolipasas y lisofosfolípidos y aparte ácido araquidónico. ¿Ok? Los fosfolípidos nos genera ácido araquidónico por la fosfolipasa A2, esta enzima muy importante. Este producto no ya lo vamos a desechar. Lo importante es que nos genera ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a ser sustrato, importante esto, el ácido araquidónico nos va a ser de sustrato para generarnos todos los tipos de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos que acabamos de verlos, ¿no? Los eicosanoides. ¿Cómo se genera? Con una enzima muy importante que vamos a hablar mucho esta clase, que son las enzimas ciclooxigenasas. Ya chicos, no se olviden de esto. El ácido araquidónico va a ser generado por los fosfolípidos que están en la membrana celular, gracias a esta enzima que son las fosfolipasa A2, una cascada muy importante. No, estoy repitiendo porque es muy importante. Y el ácido araquidónico va a ser sustrato de estas enzimas ciclooxigenasas para generarnos prostaglandina G2, ¿no? Que es la prostaglandina madre de todos los eicosanoides. ¿Ok? Estas enzimas ciclooxigenasas hay dos tipos, el COX-1 y COX-2, ¿no? El ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2. Y vamos a ver obviamente la diferencia de estos dos, ¿no? ¿Qué acciones más se encarga cada uno? Luego, primero vamos a ver la cascada de estas prostaglandinas. ¿No? A partir de la prostaglandina G2, ya con otras enzimas, se convierte en la prostaglandina H2 y de acá se va a separar en varias vías. Algunos se convierten en prostaciclinas y dos que cada uno nos da vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. En este caso, la tromboxano A2 hace una acción contraria, ¿no? Habíamos dicho que hace vasoconstricción. Y favorece la agregación plaquetaria. Por acá nos da la prostaglandina D2, E2, que causa vasodilatación también, incrementa la permeabilidad vascular, ¿no? Es importante en una acción inflamatoria, en el mecanismo de inflamación, que aumente la permeabilidad vascular, porque por estos huequitos, ¿no? Que se generan en el vaso, los linfocitos, ¿no?
se van a ir hacia el tejido, ¿no? Que necesita ayuda inmunológica, digamos. Hay otra enzima que en este caso no vamos a hablar mucho en esta clase, la 5-lipooxigenasa. Esta enzima nos va a generar a todo tipo de leucotrienos. Primero el leucotrieno A4 y los demás leucotrienos salen después de este, ¿no? Leucotrieno C4, D4, E4. Más que nada tiene que ver con el aumento de la permeabilidad vascular y el broncoespasmo. Este nos va a generar broncoespasmo. Y todo este mecanismo, obviamente que está en equilibrio, siempre nuestro organismo lo mantiene en el equilibrio, pero cuando hay estímulos desde afuera, ¿no? Que nos da al organismo, empieza a aumentar ciertas prostaciclinas o prostaglandinas, tromboxanos o leucotrienos, ¿no? Y se aumenta uno de ellos y nos genera más fatiga, digamos, daño a nuestro cuerpo, ¿no? Cuando se genera en excesivo. Ok, acuérdense, los leucotrienos nos genera broncoconstricción y vasoconstricción, al igual que el tromboxano A2. Ese también nos genera broncoconstricción y vasoconstricción. O sea, leucotrienos y tromboxanos se parecen mucho. Prostaciclinas, prostaglandinas también se parecen mucho porque nos hace vasodilatación. Ok, y la diferencia de estos dos tipos de COX son muy importante que se acuerden. Porque va a ser importante cuando comprenden, ¿no? Para comprender y diferenciar los tipos de AINES, ¿ok? El COX-1 es la constitutiva, se encuentra en células renales, intestinales, endoteliales, en el estómago, en la mucosa del estómago, esto es muy importante, duodenos y plaquetas, ¿ok? Constitutiva, porque más que nada tiene que ver con el rol de citoprotección, ¿ok? El COX-1 nos genera prostaglandina. Las prostaglandinas, acuérdense, por ejemplo, la prostaglandina E2 era el que se encargaba de proteger a la mucosa gástrica, inhibiendo, ¿no? La generación de ácido gástrico. Tiene que ver con el rol de citoprotector, o sea, con este COX-1 nos genera prostaglandinas que nos protege las células de la mucosa gástrica, ¿ok? Acuérdense esto. La COX-2 es el inducible. Esta se va a generar al toque, va a aumentar su producción de las prostaglandinas, de las prostaciclinas, cuando hay inflamación, ¿no? En un caso de que hay inflamación, aumenta 20 veces más estas enzimas. ¿Ok? Se encuentran en las células endoteliares, en los macrófagos, en los fibroblastos, mastocitos, osteocitos, condrocitos, sinoviales, etc. ¿Ok? Actúa más en la inflamación, el COX-2. Y justamente los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, actúan más, o queremos que actúe más en la COX-2 justamente porque tiene más que ver con el proceso inflamatorio, ¿no? Que es lo que causa el dolor, el enrojecimiento, etc. Ya. Ahora hablamos del mecanismo de la fiebre. Y ya. La fiebre. Primero que nada, lo importante es que va a venir digamos, cuando viene un germen, ¿no? Cuando entra un germen en nuestro organismo, va a actuar, ¿no? El sistema inmune y el sistema inmune lo va a fagocitar primero a este germen y nos va a generar proteínas del germen. Ya me pasé. Ya, sí, nos genera proteína del germen y esta proteína del germen va a hacer estímulos pirógenos, se le llama estímulos pirógenos. En este caso, estímulos pirógenos extrínsecos porque viene de fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Este estímulo pirógeno va a ser fagocitado por ahora macrófagos, monocitos o células de Kupffer para generarnos interleucinas, ¿no? En este caso, las interleucinas inflamatorias, que son la interleucina IL-1 beta, la interleucina 6, el interferón alfa, beta y la factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Estas citocinas se va a generar por los estímulos pirógenos exógenos, ¿no? Los estímulos pirógenos porque nos genera la fiebre, ¿no? Todas estas interleucinas lo que van a hacer es viajar por el sistema vascular, por el sistema circulatorio y llega a este punto, que es el órgano vascular de la lámina terminal. ¿Dónde queda esto? Queda en el sistema nervioso central, que es el cerebro, ¿no? Justamente esta parte
no se nota mucho acá. En esta parte verde va a estar, ¿no?, el órgano vascular de la lámina terminal, justo al lado del tercer ventrículo, adelante del hipotálamo. Va a llegar a estas interleucinas que se van a activar, a este órgano. Este órgano lo que va a hacer es activar, darle estímulos al hipotálamo para que el hipotálamo nos genere prostaglandina E2. Cuando el hipotálamo genera prostaglandina E2, empieza a programar nuevamente el termostato del hipotálamo en sí. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que el hipotálamo tenía un set point, ¿no?, de la temperatura corporal, ¿no?, que estaba aproximadamente un 37 grados. Y gracias a que aumenta la prostaglandina E2, va a haber un nuevo set point. Por ejemplo, para antes, el hipotálamo, lo normal era 37 grados, aumenta a 40 grados, justamente porque teníamos este estímulo pirógeno exógeno, que era el germen. Ya que tenemos que aumentar ahora el hipotálamo, tenemos que aumentar a 40 grados para poder deshacernos del germen, ¿no?, matar al germen, justamente para, digamos, deshacernos de las proteínas del germen, ¿no? Las proteínas no pueden aguantar una temperatura mayor, ¿no? Una vez que haya el set point nuevo, digamos, el 40 grados, nuestro cuerpo va a reaccionar hacia esa temperatura nueva que nos ha dicho el hipotálamo. Nuestro set point es 40 grados, pero nuestra periferia todavía sigue en 37 grados. Ya por eso que empezamos a sentir frío, ¿no? Y empezamos a tiritear, empezamos a hacer estos espasmos musculares, ¿no?, que es como nos da escalofríos. Tiriteamos y tratamos de generar mayor temperatura, ¿no? Tratamos de generar calor. También vamos a hacer vasoconstricción justamente para no liberar más temperatura de nuestro cuerpo y así acumular temperatura. Y así empezamos a subir nuestra temperatura corporal y nos genera la fiebre por último, ¿no? Todo este mecanismo les explico para ver que justo en esta parte, ¿no?, de generar la prostaglandina E2 es donde actúan los AINES, ¿no? El COX-2 en este caso se encarga, no, acuérdense, ¿no?, el COX-2 era el que se encargaba de generarnos esta prostaglandina E2. Son selectivos del COX-2. El COX-2 nos generaba, el COX-2 era los que nos generaba la prostaglandina E2. Y por eso el AINES lo que hace es inhibir a este COX-2 para inhibirnos este aumento de la temperatura, ¿no?, para disminuir la acción del hipotálamo de aumentarnos, de tener un nuevo set point. ¿Ok? Súper fácil. Y ahora sí empezamos explicando cada uno de los puntos de los fármacos en sí. Ya, tuve una pregunta en WhatsApp diciendo de que querían que le explique mejor el mecanismo de la fiebre. Bueno, ya, primero viene un germen, ¿no? Viene un germen exógeno, que son, por ejemplo, los microbios, ¿no? Cualquier bacteria. Llegan desde afuera de nuestro organismo y lo que hace nuestro sistema inmune es fagocitarlo, tratar de deshacer un poco de esta bacteria. Nos generan proteínas chiquitas de estos mismos gérmenes que ahora los va a fagocitar los macrófagos, monocitos y células. Estas proteínas chiquitas son los estímulos pirógenos, exógenos en este caso, porque también hay estímulos pirógenos endógenos. Los estímulos pirógenos exógenos lo va a fagocitar los macrófagos, los monocitos, las células de Kupffer, que también son parte del sistema inmune. Estas células lo que hace es activar a más células generando citocinas, ¿no? En este caso, la citocina que activa más al sistema inmune, que es la interleucina 1 beta, la interleucina 6, el interferón alfa beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas van a viajar por el sistema vascular, no sea en donde sea que haya ingresado el germen, el sistema vascular que pasa por todo nuestro cuerpo nos lleva a estas citocinas al órgano vascular de la lámina terminal, que está al lado del hipotálamo, ¿no? Este órgano vascular de la lámina terminal nos activa al hipotálamo para que nos genere prostaglandina E2.
Básicamente acá ocurre la activación de esta enzima que es la COX-2, ¿no? La COX-2, la ciclooxigenasa tipo 2, eran los que nos generaban prostaglandina E2, ¿no? Los eicosanoides, estos lípidos, prostaglandina E2, nos hace cambiar el termostato del hipotálamo. ¿Ok? El hipotálamo nos hace un nuevo set point, que en este caso, por ejemplo, ¿no? Una fiebre de 40 grados. ¿No? El set point nuevo es 40 grados. Nuestro cerebro dice, ahora nuestro cuerpo tiene que estar a 40 grados y todo nuestro cuerpo tiene que llegar a 40 grados, sí o sí. Primero, antes de causar una fiebre, obviamente que tenemos, nuestra piel está normal. O sea, no sentamos, no, si alguien nos toca, alguien diferente a nosotros nos toca, no sentimos que, no nos siente con calor. Pero una vez que empezamos a sentir escalofríos, porque alrededor de nosotros es mucho menos la temperatura que el cerebro nos manda. No, acá nos dice 40 grados, pero nosotros alrededor estamos a 37 grados. Empezamos a sentir frío, empezamos a sentir escalofríos, empezamos a tiritear justamente esos espasmos del músculo, ¿no? Empezamos la contracción del músculo para generar más calor. Y aparte empezamos a mantener el calor en nuestro cuerpo haciendo vasoconstricción. ¿No? Vasoconstricción nos disminuye la liberación de temperatura y así acumulamos temperatura en nuestro cuerpo y tratamos de que todo nuestro cuerpo esté en 40 grados justamente para eliminar a este estímulo pirógeno exógeno que es el germen, ¿no? Que es la bacteria. Por lo tanto, nos da la fiebre, ¿no? La fiebre. Al final nos genera fiebre esta cascada. Y lo importante de esta cascada es esta COX-2, ¿no? Los fármacos que vamos a aprender hoy se encargan de inhibir a esa ciclooxigenasa 2 para que se pare esta cascada, ¿no? Para que ya el hipotálamo deje de elevarnos la temperatura. Así es, espero que se haya entendido. Bueno, ahora sí empezamos, ¿no? A hablar sobre los fármacos, sobre los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Químicamente lo vamos a dividir en dos, en los ácidos y en los no ácidos, ¿ok? Dentro de los ácidos tenemos al salicilato, que tenemos a la aspirina. Tenemos a la aspirina, el propiónico, que tenemos al naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno. No son nombres que ya tal vez hayan escuchado, ¿no? Porque creo que una vez en su vida ya han tomado AINES. Tenemos a los enólicos, tenemos al metamizol, muy importante, al final lo vamos a hablar porque el piroxicam, el menoxicam, el acético, tenemos al ketorolaco, un fármaco muy fuerte, diclofenaco, indometacina, que es el fármaco creo que más potente de entre todos los AINES, el coxib, que son los fármacos relativamente nuevos, tenemos al celecoxib, heterocoxib, lumiracoxib. Y dentro de los no ácidos tenemos al para-aminofenol y al sulfoanilida. Dentro de esos tenemos al paracetamol, que es muy famoso, que nos equivocamos diciendo que es parte de los AINES, pero en realidad este no tiene una acción antiinflamatoria, no tiene una actividad antiinflamatoria a diferencia de los demás. Y como el nombre lo dice, no son antiinflamatorios no esteroideos y ese no tiene una actividad inflamatoria, en realidad el paracetamol no está incluido parte de los AINES, pero sí tiene una actividad antipirética y analgésica. Y es por eso que hablamos en esta clase, ¿no? El paracetamol, que es muy usado también por muchas ventajas que tiene, que lo vamos a mencionar poco a poco. Otra clasificación muy importante de su actividad de los AINES es si son la selectividad de estos, ¿no? Acuérdense que hay dos enzimas, son ciclooxigenasa tipo 1 y ciclooxigenasa tipo 2. Y cada fármaco tiene su selectividad, si actúa más al COX-1 o si actúa más al COX-2. ¿No? Los que actúan más al COX-1, acuérdense, son más gastrolesivos. Acuérdense que el COX-1 se encargaba de generarnos prostaglandinas que protegía a nuestra mucosa gástrica, ¿no? Acuérdense. Y justamente si es más selectivo al COX-1 y nos inhibe al COX-1, va a ser más gastrolesivo, o sea, nos va a causar daño, porque ya no va a haber quien proteja a esta mucosa. En cambio, por otro lado, si es más selectivo al COX-2, va a ser más cardiolesivo. Acuérdense, los COX-2 nos generaban fármacos que hacen vasodilatación, más que nada.
¿no? Fármacos que hablo, los eicosanoides que nos generan vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación, ¿no? Digamos que la hipertensión, por ejemplo, la hipertensión arterial. ¿Cómo se generaba? Porque había vasoconstricción. Si inhibimos al COX-2 y inhibimos la actividad que tenía que la vasodilatación, nos empieza a aumentar la presión arterial y eso no es para nada bueno en los pacientes que tenían cardiopatías ya en sí. Así que acuérdense, los COX-2 se encargaban más, tienen más, los selectivos a los fármacos que inhiben más al COX-2 son más cardiolesivos y los fármacos que inhiben al COX-1 son más gastrolesivos. Y acá tenemos también imagen que nos da la teoría de todos estos fármacos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, que son muchos, ¿cuáles son más selectivos a qué COX? ¿No? Los que son más selectivos al COX-1 tenemos acá, el primerito es el ketorolaco, es el más selectivo al COX-1, por lo tanto es el más gastrolesivo de todos. Después tenemos el ketoporfeno, que se menciona en la teoría, indometacina, ácido acetil salicílico, ¿no? Que es la aspirina, etcétera, ¿no? Y los que son más selectivos al COX-2 son los que son menos gastrolesivos. Acá tenemos los famosos COX-CIP, los COX-CIP que acabamos de ver, ¿no? Hace un ratito, que son los fármacos más nuevos. El celecoxib, que es el más mencionado en nuestra teoría, acuérdense, es selectivo del COX-2 y por lo tanto nos causa casi nada de daño al estómago, ¿no? Después tenemos a los no selectivos, que están acá por el medio, que no es ni selectivo al COX-1 ni selectivo al COX-2, o sea, inhiben a los dos casi por igual. Acá tenemos el famoso ibuprofeno que todos creo que ha tomado, yo me acabo de tomar hace rato como 2 por dolores. Ya, X. Y tenemos también el naproxeno, ¿qué más? Los famosos, ya acá también está el paracetamol, que están dentro de los no selectivos, ¿ok? Acá tenemos otros que, otra imagen que también pueden usarlo para que se memoricen cuáles son los más gastrolesivos y cuáles son los más cardiolesivos, ¿ok? Los que son que nos causan más daño a la mucosa gástrica tenemos al ketorolaco, que ya les dije, tenemos al piroxicam, al meloxicam, después al ketoprofeno, indometacina, ya poco a poco disminuye su efecto gastrolesividad, de la gastrolesividad, ¿no? El naproxeno, la aspirina, diclofenaco, ya casi nada. Y el celecoxib, obviamente, que ya no hace casi nada de daño al estómago. Y por riesgo, ¿no? De aumentar enfermedades cardiovasculares, tenemos al diclofenaco como primerito, después al celecoxib, porque es más selectivo del COX-1, y el naproxeno, ¿ok? Acuérdense de esta clasificación. A de hablar de los fármacos. Esta clasificación sí viene bastante en los pasitos y en su parcial, acuérdense. Ya, y seguimos, ¿no? En resumen, los que hacen más daño en el estómago, en el sistema gastrointestinal, tenemos al ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? Hasta acá traten de memorizar. Sí, ya los etoricoxib y celecoxib casi nada de daño hacen. Después se invierte, ¿no? El daño cardiovascular va a ser mayor en el diclofenaco, en el celecoxib, después en el ibuprofeno, naproxeno casi nada, ¿no? Ya que habíamos dicho que era un fármaco que era no selectivo, ¿no? Claro, no era no selectivo. Ya. Y ahora hablamos de cada uno de estos fármacos. No, la aspirina va a hacer efecto en los 4 As de los AINES, ¿no? Es antiinflamatorio, analgésico, antiagregante y uno más. Antiinflamatorio, antipirético, perdón. Ya los 4A. La aspirina nos hace los 4A. Es muy usado también.
inactiva permanentemente al COX-1 y al COX-2, ¿no? Son menos selectivos, pero son 50 veces más potente en el caso del COX-1, ¿no? Nos inhibe más al tromboxano A2. Acuérdense de esto, ¿no? Que el COX-1 nos genera el tromboxano A2, ¿no? ¿No? Y tenían que ver con la agregación plaquetaria. ¿Se acuerdan? El tromboxano A2 tenía que ver con la agregación plaquetaria. Y es por eso que la aspirina también en bajas dosis no usábamos como un antiagregante, ¿no? Para que no se coagule más la sangre, ¿no? La aspirina, ¿sí o no? Sí, lo van a escuchar más en las clases posteriores, ¿no? La aspirina. Ya, también nos dice que tiene toxicidad en el sistema gastrointestinal. Y lo importante acá es el síndrome de Reye, ¿no? Que se le presenta a los niños y le causa a los niños varicela con fiebre y no, a los niños que le causan varicela y le dan la fiebre y le dieron aspirina, algunos le pudieron causar encefalopatía hepática, ¿no? Que es el síndrome de Reye, y tener cuidado con este síndrome. Y otra pregunta importante es que si se puede usar en el embarazo. En el embarazo la aspirina no se recomienda los primeros meses, pero ya en los últimos meses sí se puede, sí se puede ingerir. Siguiente. Ya, el diclofenaco, ¿no? Este va a tener la acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Se puede usar para un dolor moderado o agudo. Y esta va a tener más selectividad hacia los COX-2, ¿ok? Se asemeja un poquito al efecto que tiene el celecoxib, ¿no? Acuérdense, el que tenía menos gastrolesividad. Se puede usar para la artritis reumática, la osteoartritis, disminuida primaria, tendinitis, espondilitis, migraña aguda, etc. ¿No? Se puede indicar para estos patologías, o bueno, para estas molestias de los pacientes. De forma tópica lo podemos usar para una torcedura menor o esguince, acuérdense, ¿no? Más que nada para los pacientes de traumatología, ¿sí o no? Sus efectos secundarios, en 20% de los pacientes que se le da el diclofenaco sí se va a ver efectos de gastrolesividad, ¿no? De efectos malos para el sistema gastrointestinal. Un poco de efectos secundarios en el sistema cardiovascular y puede ocasionar hipersensibilidad también a este fármaco. No se recomienda en los niños ni en las personas gestantes y tampoco en los asmáticos, ¿ok? Acuérdense de eso, que no se le da a los asmáticos. ¿Por qué? Porque tiene selectividad un poco alta a los COX-2, ¿ok? Y si el COX-2 nos generaba broncodilatadores, ¿no? El COX-2 nos generaba eicosanoides que nos generaban broncodilatación, ¿no? Y si no nos da este efecto broncodilatadora, nos empezamos a broncoconstringir porque acuérdense de esta vía. No sé si volver, porque si vuelvo vamos a tener que volver otra vez todo. Pero acuérdense que los inhibidores de la COX-2, ¿no? O sea, los AINES, solo inhibían a la ciclooxigenasa, a la vía de ciclooxigenasa. Pero por otro lado, acuérdense de la diapositiva anterior, que teníamos a la vía de la lipooxigenasa, ¿no? Que nos generaba todos los leucotrienos, ¿no? Acuérdense. Y los leucotrienos lo que nos hacía era agregación plaquetaria, nos hacía vasoconstricción y broncoconstricción, ¿no? Estas dos vías, la ciclooxigenasa y la vía de la lipooxigenasa, estaban en equilibrio primero, pero inhibiendo a la COX-2 solo queda la vía de la lipooxigenasa, que nos genera leucotrienos, y los leucotrienos nos generaban broncoconstricción. Y es por eso que si es muy selectivo al COX-2, no se le puede dar a los asmáticos, ¿no? El diclofenaco no se recomienda a los asmáticos. Y también se puede usar para relajantes musculares, para relajarlos como relajantes musculares. Ya, el ibuprofeno, que todo el mundo lo conoce, es un analgésico, es un antiinflamatorio y es un antipirético, ¿no? Nos baja la fiebre. Es un AINE relativamente no selectivo, estaba en la mitad, ¿no? De la imagen que habíamos visto. Se indica para cefaleas, para
odontalgias, dismenorrea y artritis reumatoide. Menos toxicidad gastrointestinal y está contraindicado para enfermedades ulcerosas, asmáticas y para pacientes gestantes del tercer trimestre. ¿Ok? No se le, para nada, o sea, si tienes una gestante, ya de preferencia no darle ibuprofeno, eso sí, traten de recordar. Siempre traten de recordar lo que es bueno para las gestantes y lo que no es bueno para las gestantes, o sea, los que se indican a los pacientes gestando y los que no, porque traten... estos a veces les pregunta en los parciales. Bueno, en el parcial no he visto mucha pregunta de eso, pero en el final sí hace mucha diferencia de esto, ¿no? Si se puede tomar, si le puede recomendar para las embarazadas o no. Ya. Para los pacientes que tienen úlcera, sí o sí no hay ibuprofeno, porque aunque no tenga selectividad, sí tiene mayor gastrolesividad que, por ejemplo, el paracetamol. No, acá tenemos el paracetamol, que se administra por vía oral o también por vía parenteral. Es un antipirético y un analgésico. Acuérdense, analgésico y un antipirético. No tiene la actividad antiinflamatoria, ¿no? Indica para un dolor leve o fiebre. En dosis altas, acuérdense, puede causar hepatotoxicidad. En este caso, no podemos tomarlo con alcohol para nada, porque acuérdense, el alcohol se metabolizaba en el hígado. Y ya en sí este paracetamol tiene una hepatotoxicidad, así que si lo tomamos junto, ¿no? El hígado explota, o sea, no es bueno para el hígado. Así que acuérdense de eso, ¿no? No tomar junto con el alcohol. Lo que sí también otra cosa que se tienen que acordar es que se puede usar para las embarazadas, o sea, si viene una embarazada que tiene fiebre, que tiene dolor, etcétera, le pueden dar paracetamol. No duden de eso. ¿No? También se puede tomar como un antihistamínico, como sedantes o descongestionantes, ¿no? Y eso es lo que tomamos cuando tomamos Panadol antigripal, que está junto con otros fármacos, junto con el paracetamol, como acción descongestionante, ¿no? Para la nariz. Y celecoxib. Este va a actuar casi inhibiendo solo al COX-2, casi nada inhibe al COX-1. Y actúa como un antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Indicación para la dismenorrea primaria, artritis idiopática juvenil, y contraindicamos para las cardiopatías o para los asmáticos, ¿no? Acuérdense, cuando son más selectivos al COX-2, nos aumenta la probabilidad de cardiolesividad, ¿no? Nos aumenta el daño al corazón y es por eso que si tiene el paciente cardiopatías como hipertensión o valvulopatías, insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando las personas que tienen enfermedades cardíacas, no darle un fármaco que sea, como se dice, selectivo al COX, ¿no? Así como el diclofenaco o el celecoxib, ¿ok? Y tampoco a los asmáticos, como ya hemos explicado en el diclofenaco, los asmáticos tampoco, porque nos disminuyen los eicosanoides que nos hacía broncodilatación, ¿ok? Acuérdense de esto. No a los asmáticos ni a los pacientes con enfermedades cardíacas, celecoxib, ni el diclofenaco. Ya. Ya, y por último, el metamizol. Este es un fármaco AINES diferente a los demás porque tiene una acción periférica y tiene una acción central. ¿Ok? Al igual que los demás AINES, este inhibe la actividad del ciclooxigenasa, tiene una acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética, ¿no? Este va a ser su acción periférica. No, obviamente ya hemos dicho periférica porque todo nuestro organismo o todo nuestro cuerpo, varias células, nos producen los eicosanoides, ¿no? Y es por eso que la inhibición de la ciclooxigenasa es su acción periférica. Por lo contrario, tiene una acción central que es la activación de la vía óxido nítrico GMP cíclico, ¿no? Activa estos canales, ¿no? Actúa sobre la sustancia gris periacueductal, activando las vías inhibitorias del dolor, ¿no? Tiene doble acción este metamizol y es por eso que lo usamos para ya dolores mayores, como el dolor postoperatorio, postraumático, dolor tipo cólico, ¿no? El dolor tipo cólico, ¿no? El dolor visceral, el dolor que nos ocasiona, por ejemplo, el apendicitis aguda,
el dolor que nos ocasiona la colecistitis aguda, estos dolores viscerales, a esos dolores le podemos dar metamizol, acuérdense. Ya. Y también para fiebre alta que no respondía a los otros antitérmicos, ¿ok? Esto es muy importante el metamizol. Y lo acabo de presenciar literalmente en los hospitales, cuando estoy yendo a los hospitales. Otra forma de clasificar a los analgésicos, ¿no? Los analgésicos, pero que no tiene casi nada de acción antiinflamatoria. Tenemos al paracetamol, obviamente, los analgésicos y antiinflamatorios moderados. Tenemos al ibuprofeno, al mefenámico y los analgésicos que tienen ya acción antiinflamatoria potente. Uno de ellos tenemos al metamizol, ¿no? Que acabamos de hablar, la aspirina y el Todolac. Y también la indometacina, ¿no? Que tiene el mayor efecto inflamatorio de todo este grupo de los AINES. ¿Ok? Mayor efecto antiinflamatorio, ¿ah? Ya si hablamos de analgesia ya es otra cosa, ¿no? Acuérdense de eso. Ya. Y acá tenemos todas los fármacos que, los AINES por acá. No, sí, los fármacos que no se puede tomar junto con los AINES, ¿ok? Acá tenemos el famoso, los IECAS, ¿no? Acuérdense, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. No podemos usarlo con todos los AINES porque nos aumenta el riesgo de la insuficiencia renal e hipercalcemia, ¿no? Un ejemplo, creo que lo subrayé porque nos vino en uno de los exámenes parciales, en una de las preguntas, y es por eso que lo subrayé solo esta. Pero tenemos a la digoxina también, ¿no? Que es un fármaco que le damos a los pacientes con enfermedades cardíacas, ¿no? Aumenta la concentración plasmática y el riesgo de toxicidad al corazón, me imagino, y es por eso que no se administra junto con los AINES, ¿no? Ya que tenemos toda esta lista, que lo pueden pasar un ojo. Ya no sé si les venga en el parcial sí, antihipertensivos. Tampoco se administra con ninguno de los AINES. Y así, chicos. Eso sería todo por mi parte. Preguntas, dudas. Descansen unos minutos si no hay ninguna duda para que Alessandra pueda compartir su diapositiva. Por mi parte, acuérdense siempre la selectividad de cada uno de los AINES, ¿no? Si es más selectivo al COX-1 o al COX-2 y traten de recordar por eso por qué es malo cuando es más selectivo al COX-1 y por qué es malo cuando es más selectivo al COX-2. Ya los COX-2, cuando es más selectivo al COX-2, acuérdense que es más cardiolesivo y cuando es selectivo al COX-1 es más gastrolesivo. Ya acuérdense que el paracetamol no tiene una actividad antiinflamatoria, aunque le clasifican como AINE, o bueno, hablamos que es parte de los AINES, pero en realidad no lo es porque no tiene una actividad antiinflamatoria, ¿no? Acuérdense que solo tiene una actividad analgésica, nos quita el dolor, y antipirética, ¿no? Que nos sirve para la fiebre. Lo bueno del paracetamol que se le puede dar a las embarazadas, ¿no? Sin asustarse. Acuérdense que las embarazadas sí empiezan a preocuparse bastante las gestantes cuando tienen al bebé, no tienen miedo de que cualquier fármaco le haga daño. Y es por eso de que con fe, o sea, con seguridad le pueden decir a las pacientes embarazadas, ¿no? Que pueden tomar ciertos fármacos. Y una de ellas es el paracetamol. Ya le puedes compartir. Ya, chicos, le dejo con Ale que les hable de los demás fármacos que nos quitan el dolor y nos quitan la inflamación. Ya, vamos a empezar. Sí se ve la pantalla, ¿verdad?
Sí se ve. Ya, excelente. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Ya, este tema sí es más cortito. Vamos a hablar sobre los opioides, pero primero vamos a hablar sobre los antiinflamatorios esteroideos, ¿no? También les hablo sobre los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, ahora vamos a hablar de los esteroideos. Y aquí básicamente vamos a hablar del cortisol, de no, la hidrocortisona, por ejemplo la dexametasona, no sé si ustedes lo habrán escuchado o no. Entonces vamos a profundizar. Ya, primero sabemos, bueno, ustedes saben que nosotros elaboramos una hormona, ¿no? Que es el cortisol. Y para los antiinflamatorios esteroideos vamos a hablar específicamente sobre el cortisol y fármacos que se van a parecer al cortisol, ¿ya? Entonces, un poco de fisiología. Ustedes saben que tenemos nuestro eje hipotalámico, tenemos la hipófisis, tenemos ahí nuestra glándula suprarrenal, que en la glándula suprarrenal hay hormonas hiperglucemiantes, ¿no? Por ejemplo, en la capa glomerular tenemos, a ver si lo apuntan chicos, tenemos tenemos los mineralocorticoides, en la capa fascicular tenemos los glucocorticoides y en la fase reticular, en la parte reticular tenemos las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya ahí está. Va a haber primero todo es nuestro eje, ¿no? Nuestro eje hipotalámico. Primero va a haber una liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a hacer que se libere lo que es la hormona adrenocorticotropa. Y esta hormona adrenocorticotropa o ACTH va a liberar o va a ser liberadora de corticotropina, ¿no? Al liberar corticotropina va a hacer que se libere bueno, va a hacer que se produzcan las hormonas, ¿no? En especial lo que es el cortisol. Y, eh, y este mismo cortisol va a inhibir, se va como que va a regresar, ¿no? Va a inhibir a el hipotálamo regulando lo que es la primera hormona que se liberó, que es la hormona liberadora de corticotropina. Y también va como que a inhibir o regular a la hormona que, que, que inició que se produzca el cortisol, ¿no? Que es la hormona adrenocorticotropa. Ya. Ese es básicamente un recordaris de cómo se crea lo que es el cortisol, ¿no? Se produce el cortisol. Y ahora, ¿para qué hablamos del cortisol? ¿Para qué nos va a servir el cortisol? Si es que estamos hablando de antiinflamatorios esteroideos, ¿no? Y aquí está. Ya. Básicamente, como Tania les comentó, va a haber una cascada de inflamación, ¿no? Cuando hay dolor, se inicia lo que es la cascada de inflamación. Y aquí inician o intervienen varios factores. Primero van a haber mediadores químicos que potencian y desencadenan un proceso inflamatorio. Ya se pueden activar la COX-1 y la COX-2 que les habló Tania, y entonces se empiezan a producir prostaglandinas y ya inicia toda la cascada, ¿no? Es por ello que estos antiinflamatorios esteroideos lo que van a hacer es, primero, una de sus funciones o una de las vías es bloquear la fosfolipasa 2, ¿ya? Bloquea la fosfolipasa 2 y evita que varios mediadores potencien o evita que la fosfolipasa 2 haga contacto con el ácido araquidónico y ahí inicia la cascada de coagulación, ¿no? Ese es uno de sus puntos de los antiinflamatorios esteroideos. Otro punto es inhibir o bloquear las citoquinas que hacen que la inflamación se propague, ¿no? Ustedes saben que las citoquinas son como que los mensajeros, por así decirlo, no son el medio de comunicación para la inflamación. Entonces, uno de los puntos de los antiinflamatorios esteroideos son estas citoquinas, ¿no? Ustedes saben que en la inflamación también intervienen células, ¿no? Intervienen neutrófilos, todo para que la inflamación aumente, ¿no? Intervienen
las interleucinas, intervienen los eosinófilos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos bloquear ya directamente a estas células, ¿no? Entonces evitamos, como es antiinflamatorio, evitamos que la cascada de inflamación se active. Entonces, básicamente estos fármacos son antiinflamatorios y también son inmunoreguladores. ¿Por qué? Porque tienen que ver con estas células inmunológicas, ¿no? O sea, las neutrófilos, eosinófilos, interleucinas. Entonces, ¿qué más? Además de los antiinflamatorios, inhiben la producción de citoquinas. Puede ser, ¿qué citoquinas son inflamatorias? Acuérdense, tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 2. Van a disminuir los eosinófilos circulantes, van a aumentar los neutrófilos. Ahora, aumentan la producción de moléculas antiinflamatorias. ¿Qué moléculas antiinflamatorias tenemos? Tenemos la interleuquina 10, la lipocortina 1. Va a inhibir lo que es la desgranulación de los mastocitos, la producción de las citoquinas, la liberación de histamina. Todo lo que intervenga en inflamación lo va a inhibir, lo va a bloquear, por así decirlo. Y si hay citocinas que aumentan, o bueno, que bloquean al igual que estos fármacos o son antiinflamatorios, van a aumentar, ¿no? Van a aumentar para que la ayude. ¿Qué más? Puede haber depresión de los linfocitos T, a veces de los linfocitos B. Este fármaco se va a absorber bien por vía oral. Y lo interesante de esto es que son las indicaciones, ¿no? Este fármaco no solo actúa como antiinflamatorio, sino que también a ciertas dosis puede actuar como lo que es un reemplazo hormonal, ¿no? Si el paciente tiene hormonas deficientes de la glándula suprarrenal, como lo que se da en la enfermedad de Addison, podemos recetarle estos antiinflamatorios esteroideos. Si le aumentamos la dosis o calculamos una dosis mayor, ya este actúa como antiinflamatorio, ¿ya? Pero esa es a mitad, ¿no? Pero si aumentamos aún más la dosis, ya este fármaco actúa como inmunosupresor, ¿no? Como les mencionaba, este fármaco actúa directamente contra lo que son los mediadores químicos, las citoquinas o las células, ¿no? Las mismas células, evitando que se formen, maduren o se especialicen estos neutrófilos, estos linfocitos. Entonces ya estamos hablando de un nivel mayor que es la inmunosupresión, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos inmunosuprimir? Puede ser para descompensaciones, en casos de asma, anafilaxia, en shock o edemas cerebrales, ¿no? Y ya a un uso crónico, también se puede usar a un uso crónico como inmunosupresor, como lo que es la enfermedad reumática, neoplasias, y etcétera. Entonces, eso es lo importante, que tienen que acordarse, que a dosis menores como reemplazo hormonal, a dosis ya aumentando la dosis como antiinflamatorio, y finalmente las dosis máximas ya son como inmunosupresores, ¿ya? ¿Y por qué? Porque actúan a nivel todas estas células, no bloquean todas estas células. Esta es a más dosis. Otra función, bloquean la fosfolipasa A2, o si no, también bloquean las citoquinas, ¿no? ¿Para qué? Para que eviten que la inflamación se propague. Entonces, estos corticosteroides o estos antiinflamatorios esteroideos van a tener varios usos, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, a nivel intestinal, podemos utilizar por vía oral, para la enfermedad de Crohn, para las úlceras, para asma agudo o crónico, para infecciones, ¿no? Como el shock o meningitis, para linfomas, en enfermedades reumáticas como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome nefrótico. Entonces tienen un montón de usos, ¿no? Puede ser para los trasplantes, shock cardiogénico. A nivel tópico también se puede usar como cremas para lo que es queratitis, conjuntivitis. Estos son como que antiinflamatorios más de mayor rango, por así decirlo. Eso es como que un escalón más que los antiinflamatorios no esteroideos. Ya, y ahora la clasificación. Primero, acuérdense, vamos a tener dos clasificaciones, ¿ya? Primero los glucocorticoides y segundo los mineralocorticoides.
Los glucocorticoides van a, básicamente, como su nombre dice, gluco, de glucosa, corticoides. Entonces, estos van a modificar lo que es el metabolismo de la glucosa. Y al modificar el metabolismo de la glucosa, lo que causan es tener un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Tenemos tres tipos acá. Tenemos los de acción corta, acción intermedia y acción prolongada, ¿ya? Los de acción corta tenemos tres fármacos que no se deben olvidar. Tenemos la cortisona, la prednisona y la prednisolona. Ya. ¿Qué pasa? En los de acción corta tenemos la hidrocortisona también, que es como que una hormona que se quiere, bueno, es el cortisol en fármaco, ¿no? Es la hormona en fármaco, por eso se llama hidrocortisona. Y básicamente lo usamos, o estas de acción corta, ¿para qué lo vamos a usar? Porque se dividen en tantas acciones, ¿no? En tantos tiempos. Básicamente los de acción corta tienen baja potencia, son como que débiles, pero tienen un inicio rápido, por eso es su acción corta, ¿no? Entonces, ¿para qué lo usas tú? Para lo que son crisis agudas, que pese a su dosis baja, tú le aumentas la dosis, ¿no? Le aumentas la dosis, o sea, tú quieres actuar de forma rápida. Ya le das una cortisona o una prednisona o prednisolona, pero su potencia no es suficiente para ti, entonces lo que puedes hacer es aumentar la dosis, ¿no? Para que sea de acción corta y de alta potencia. Y lo usas para que crisis anafilácticas, colitis ulcerosa, eh, shock o en una cirugía de trasplante y el paciente rechaza el órgano, ¿no? Es un rechazo agudo ya. Eh, Agarramos los de acción corta, una prednisona, y le recetamos al paciente, ¿no? Ahora, los de acción intermedia tenemos dos, tenemos la triamcinolona y la fluprednisolona. Estos de acción intermedia ya actúan entre las 12 y 36 horas, ¿no? Y lo que vamos, estos de acción intermedia ya lo usamos para lo que son tratamientos de uso crónico, ¿no? Eh, Estos son más potentes de un inicio intermedio, ¿no? Entonces se usa para lo que es terapia de reemplazo inmunosupresora, como las enfermedades reumáticas, enfermedad de Addison, dermatitis atópica o enfermedades de riñón, ¿no? Como el síndrome nefrótico, las glomerulonefritis. Ya los de acción prolongada tenemos la dexametasona, betametasona y flumetasona, ¿no? Estos corticoides son los más eficaces y más potentes que tenemos. Ya su vida media básicamente dura 36 horas. Y la betametasona, esta betametasona, puede usarse en lo que es el embarazo, ¿no? Esta betametasona puede usarse en lo que es el embarazo. Y lo usamos, como son más potentes, pero tienen una acción prolongada, ¿no? Entonces lo usamos para lo que es ya enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedad reumática, para los pacientes, por ejemplo, una mujer con amenaza de parto, ¿no? El feto todavía no ha cumplido sus 9 meses. Entonces usamos estos corticoides de acción prolongada para que para madurar el pulmón, ¿no? Ya. Y finalmente el otro grupo son los mineralocorticoides. Acá tenemos la fludrocortisona y la desoxicorticosterona. En esa teoría no se habla mucho de ello, pero es otro grupo o otra clasificación, ¿no? Y estos tienen básicamente acción intermedia, al igual que la triamcinolona y la fluprednisolona. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué indicaciones, efectos adversos, interacciones, como según la dosis va a realizar ciertos efectos adversos? Tenemos que tener en cuenta eh, cuánto le tenemos que dar, a quiénes tenemos que dar, a quiénes no. Ya, primero los efectos adversos. Básicamente es dosis por tiempo dependiente, ¿no? Lo que a mayor dosis, mayor efecto adverso. ¿Como cuáles? ¿Como qué efectos adversos nos puede causar? Primero, la hipertensión puede causarnos a la larga úlceras pépticas, insuficiencia adrenal, debilidad muscular,
efectos teratogénicos, retrasos en la cicatrización, porque no hay citoquinas que vengan a ayudar a la herida, ¿no? No hay quien llame a que vengan a ayudar a la herida. Puede causarnos síndrome de Cushing y síndrome de abstinencia o rebote, ¿no? Entonces por eso hay que tener bastante cuidado con estos antiinflamatorios esteroideos. ¿Y en quiénes está indicado o contraindicado? Básicamente en las pacientes gestantes, en la lactancia, ya debido acá por su farmacocinética, ¿no? Ustedes se acuerdan que la leche materna y y la placenta son barreras, ¿no? Entonces, no son se les dice barreras, pero no son barreras en sí, entonces el fármaco puede pasar al bebé, ¿no? Ahora, puede contraindicado en infecciones. ¿Por qué? Porque al ser fármacos inmunosupresores, una infección necesita que se cure, necesita de todas estas células inmunológicas. Entonces, si tú le das un corticosteroide, vas a suprimir estas células y no va a haber quien cure la infección, ¿no? En individuos hipertensos, ¿por qué? Porque acuérdense, uno de sus efectos adversos es la hipertensión. Tú le das a un hipertenso un corticosteroide y ese efecto adverso le aumenta la presión se eleva, puede llegar a una urgencia. Y en soluciones de continuidad o heridas, ¿no? Ustedes saben que las heridas necesitan que se cubren, necesitan las células inmunológicas, entonces sin células estas heridas pueden infectarse, ¿no? Pueden llegar a infecciones. Y finalmente, interacciones, ¿no? Estos fármacos van a tener varias interacciones. Primero con los AINES, ¿por qué? Porque al ser antiinflamatorio van a potenciar lo que es las lesiones del estómago, va a ser gastrolesivo, y que conlleva eso, lo que son hemorragias gastrointestinales, ¿no? Ahora, los YECA, bueno, son YECA o ARA2, son antihipertensivos. Estos van a ser inhibidos por los corticosteroides. ¿Qué quiere decir? Los corticosteroides inhiben a los YECA o ARA2 y entonces estos YECA o ARA2 no cumplen su función de bajarle la presión al hipertensivo y aparte de sus efectos adversos causan hipertensión, ¿no? Entonces, tienes que saber si el paciente está consumiendo estos AINES, estos YECA, con los otros antihipertensivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, disminuye el efecto de los glucocorticoides, ¿no? Retienen agua, sodio, puede ser más prohipertensivo, les aumentan la presión arterial, entonces no, más daño le causamos al paciente. También frente a los antidiabéticos, ¿por qué? Porque ustedes saben, les mencioné que los corticosteroides, o no, los glucocorticoides tienen que ver con la regulación o el metabolismo de la glucosa. Entonces a un paciente diabético le vas a aumentar la glucemia, ¿no? Va a competir con sus fármacos antidiabéticos que está tomando el mismo paciente. Con la heparina y también con los anticoagulantes, ¿por qué? Porque va a aumentar el efecto, ¿no? El efecto de estos corticosteroides. Y con los diuréticos también, ¿por qué? Porque va a haber una mayor pérdida de lo que es el potasio por la asa de Henle, entonces va a causar lo que es hipocalemia, ¿no? Y otros fármacos más, ¿no? Como la rifampicina, fenitoína, carbamazepina, que básicamente al ser metabolizados por el citocromo 3A4 se juntan y es como y se eliminan más rápido, entonces no cumplen su función, ¿no? Ese es, este es cortito, esta teosis es bien cortita. Entonces, lo interesante de estos corticosteroides es cómo según la dosis actúas, ¿no? Como reemplazo hormonal, como antiinflamatorio, como inmunosupresor. Y uno de los efectos adversos que no se pueden olvidar es el síndrome de Cushing. ¿Ya? Este es por elevación de los corticosteroides. Y ahora, este es a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque tú le estás dando por vía oral, ¿no? Por vía oral le estás dando y pues a una dosis extrema puedes causar el síndrome de Cushing. Pero vamos a hablar, vas a tocar este tema, pues cierta parte en lo que son los fármacos para el asma. Y a ellos también se les va a dar corticosteroides, pero a ellos no les va a causar síndrome de Cushing.
¿no? Ya vas a saber por qué, tal vez sea la vía de administración, que ya no es vía oral, sino que es ya inhalatorio, entonces ya los efectos adversos a nivel sistémico ya no aparecen, ¿no? Como todos los efectos adversos que les mencioné, ya no aparecen. Entonces, acuérdense que en estos antiinflamatorios puede causarte síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque estos fármacos actúan a nivel de todo el sistema, ¿no? Son sistémicos, se estás dando por vía oral. Y otro síndrome es el síndrome de Addison, ¿no? Ya. Muy bien, para no demorar más, vamos a pasar al siguiente fármaco, bueno, al siguiente grupo de fármacos, y los cuales son los opioides. Ya. Ya, aquí está, los opioides. No sé si se acuerdan de este personaje que actúa en una serie. Ya, este personaje tiene una neuropatía, que quiere decir que es un dolor muy fuerte. Entonces, en la serie, él usa hidrocodona. Ya, hidrocodona. Entonces, esta hidrocodona es un opioide leve o moderado que básicamente a lo largo de la serie le genera como que cierta adicción. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué los opioides generan adicción? ¿Y qué se debe hacer? ¿Cuántos tipos hay? ¿No? Entonces, primero, una breve introducción. Sabemos que los opioides se van a dividir ya en opiáceos, acuérdense, opioides y narcóticos. ¿Ya? Los opiáceos básicamente son derivados del opio, al igual que la morfina. Tiene una actividad similar a la morfina. ¿Y la morfina de quién proviene? De la amapola, somnífero. Los opioides ya van a tener lo que son sintéticos y semisintéticos. Estos se relacionan con la morfina. Tienen una actividad tipo morfina, ¿ya? Y tenemos dos. Como son sintéticos y semisintéticos, tenemos los exógenos, que pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos, y los endógenos, ¿no? Aquí vamos a encontrar a lo que es la encefalina, que va a actuar en ciertos receptores, que aquí les voy a mencionar, la endorfina, que actúa en otros receptores, la dinorfina y la endomorfina, ¿no? Entonces acuérdense esos, todos casi terminan con morfina, ¿no? Entonces ya le vayan agarrando el truco de que quiero explicarlas. Y finalmente los narcóticos, ¿no? Que ya se considera como sustancias de abuso, ¿no? Que generan adicción. Como les mencionaba, este otro personaje toma esta hidrocodona o toma este opioide porque siente un dolor muy fuerte en su pierna, pero a la larga ya quiere tomar más dosis, la frecuencia de dosis aumenta, no puede dejar cierto tiempo el medicamento, ¿no? Entonces genera adicción a estos opioides. Ya, farmacocinética. Básicamente se absorbe, se administra por cualquier vía. Eh, no tanto por la vía oral, pero sí funciona. La distribución. Básicamente estos opioides vamos a tener grupos, ¿no? Los agonistas puros, que les mencionaba que son naturales o semisintéticos y pueden atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Y los sintéticos, que van a ser más liposolubles, atraviesan más rápido la barrera hematoencefálica y van a tener ya efectos centrales, o sea, a nivel del sistema nervioso central más potentes. Todos se van a metabolizar por el hígado, ¿ya? Y en la excreción, básicamente, unos fármacos se van a ir por las heces, otros fármacos por la vía biliar, otros metabolitos inactivos por la vía renal, ¿no? Y ahora hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si se excreta por estas vías, tenemos que tener cuidado en lo que son los pacientes cirróticos que tienen enfermedad hepática y los que presentan insuficiencia renal, ¿no? Ya, un momento, chicos. Ya. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Lo tengo. Bueno, espérame. Ya.
El mecanismo de acción. Básicamente ustedes saben o tienen una zona dolorosa, ¿no? Ya, ustedes se han hecho una herida o hay un dolor neuropático muy fuerte. Ya, este dolor o estas señales llegan al cerebro, el cerebro lo reconoce. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú tomas opioides, los opioides van a inhibir varios niveles de la sensación de dolor, tanto a nivel periférico, pero se van a centrar más a lo que es el nivel central. Esa es la gran diferencia contra los antiinflamatorios no esteroideos o con los AINES, ¿no? ¿Por qué? Porque tomas un ibuprofeno, un paracetamol, te duele, no sé, te duele la cabeza o te duele un dolor muscular, ¿no? Y te pasa, te pasa. En cambio, los opioides, ¿por qué se caracterizan por ser más fuertes? Porque actúan a nivel del sistema nervioso central. Bloquea receptores o bloquea estos receptores que tienen que transportar, por así decirlo, las señales del dolor, ¿no? ¿Y dónde se encuentran estos receptores? Se encuentran a nivel de la membrana postsináptica, la membrana presináptica. Entonces, la percepción del dolor en el cerebro y la médula va a regular por lo que son estos opioides. Se pueden unir a proteínas G inhibitorias, como por ejemplo los receptores mu, kappa y delta, que está acá. Ya los receptores mu, kappa y delta, estos son los receptores de los opioides. Y en algunos casos por las proteínas G, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de las proteínas o las proteínas G? Acuérdense de la cascada de la inflamación. La proteína G activa la adenilciclasa. Esta adenilciclasa activa el AMP cíclico y al activar el AMP cíclico también se activa la proteína quinasa, ¿no? La proteína quinasa abre canales de calcio y el calcio es el mejor transmisor, el que mejor transmite el dolor, ¿no? Moviliza las vesículas, hay transcripción de genes para mejorar y que sea transcripción o transmisión del dolor llegue a lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, estas proteínas G, al ser inhibidos por estos opioides, no se va a activar toda esta cascada, ¿no? El paciente no va a tener dolor. ¿Por qué? Porque está bloqueado a nivel de la respuesta nerviosa, a nivel del sistema nervioso central. Ya, en otra cantidad, aparte de la proteína G, está la proteína GS, ¿no? Esta es una pequeña proporción que también actúan los opioides, que activan la proteína quinasa A y el paciente con ciertos fármacos va a presentar lo que es la euforia, ¿no? Y esta euforia es producto de que estos opioides actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Otro efecto puede ser que les cause analgesia. Bueno, ese es el fin, ¿no? Que les causa analgesia, pero esta analgesia puede acompañarse con euforia, ¿no? Ya, bien chicos, entonces acuérdense de los receptores, estos analgésicos centrales. ¿Cuáles son los receptores? Mu, kappa y delta, ¿no? Ahora, los mu tienen receptores mu1 y mu2, ya son dos. Los kappa tienen 3 receptores. Fácil, capa 1, capa 2, capa 3. Y los delta también tienen, ¿no? Delta 1 y delta 2. Entonces, mu1, mu2, delta 1, delta 2, capa 1, capa 2, capa 3. Todos los receptores de los opioides. Y ahora hay otro receptor más que es el ORL1. Este ORL es como que el receptor que va a generar tolerancia y dependencia al opioide. ¿Ya? Entonces acuérdense, el ORL1 causa lo que es la tolerancia y la dependencia del opioide. Ya. Entonces, les mencionaba que la clasificación de estos opioides básicamente primero son porque pueden ser agonistas, pueden ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Pueden ser agonistas puros, agonistas, antagonistas puros, agonistas antagonistas o agonistas parciales, ¿no? ¿Qué pasa? En estos, en los agonistas naturales tenemos, perdón chicos,
Ya, en los agonistas, receptores o fármacos naturales, tenemos lo que son o los que actúan a nivel del receptor Mu, ¿no? ¿Y qué causan estos receptores Mu? Van a causar lo que es la analgesia supraespinal, efecto antitusígeno, acuérdense, rigidez torácica, estreñimiento, dependencia, depresión respiratoria. Además de la depresión respiratoria puede causar bradicardia e hipotensión, miosis y euforia. Ahora, acuérdense, todos los que actúan a nivel del receptor Mu causan lo que es la euforia, ¿verdad? Ya. Ahora, esos actúan en el receptor Mu, son los agonistas puros, ¿no? O sea, ¿cómo les explico? Un receptor, un fármaco puede actuar al receptor Mu, al receptor kappa, al receptor delta. Entonces, según cierto receptor que actúe, va a causar ciertos efectos, ¿no? Los que actúan en el receptor Mu pueden ser fármacos naturales, semisintéticos o sintéticos, ¿no? ¿Qué fármaco natural tenemos? Acuérdense, si es natural proviene de una planta y el cual es la morfina, ¿no? La morfina puede ser la codeína, puede ser el dextrometorfano. Semisintéticos, que tenemos la oxicodona, el tramadol. El tramadol se ha usado bastante en lo que es dolor neuropático, pero a nivel de emergencias. Es como que tu fármaco aliado, ¿no? Después del paracetamol. Los sintéticos tenemos la metadona, fentanilo, miripidina, propoxifeno, loperamida. Esos son puros. Ahorita ya les voy a explicar un poco más qué es como puro que estás hablando. Dentro de los agonistas parciales, los agonistas antagonistas y los antagonistas, ya hablamos de lo que son los fármacos sintéticos. Por ejemplo, los que actúan en el receptor Mu, pero son agonistas parciales, puede ser la buprenorfina, y los que actúan son agonistas y antagonistas, que quiere decir que inhiben el receptor Mu y estimulan el receptor kappa. Puede ser, por ejemplo, la nalbuphina. Y finalmente los antagonistas que revierten lo que el receptor Mu había logrado, ¿no? Y son los sintéticos. ¿Qué quiere decir? Si hay un exceso, tú te pasas de opioides, llegas a dosis tóxicas, ¿qué vas a usar para revertir? La naloxona, ¿ya? Ese es como que tu antídoto, por así decirlo, ¿ya? Ahora, acuérdense que el dolor es una sensación subjetiva. Siempre va a haber algo que genere ese dolor. No solo es que, ya te duele, toma esta pastilla y listo. No. Tú tienes que buscar la etiología. ¿Por qué te duele? ¿Qué mecanismo te duele? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Todo tienes que ver eso, ¿no? Para un dolor leve, tú puedes usar tramadol, codeína, hidrocodona. Ya vas aumentando, ¿no? Y por eso hablamos de la escala de la potencia analgésica. Un dolor grave, ya usas la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona. Y para la tos, como les mencionaba, hay fármacos que se usan que actúan en el receptor Mu y algunos son antitusígenos, ¿no? Entonces, ¿qué fármacos vas a usar para la tos? La codeína, el dextrometorfano. Ya están acá. Codeína, dextrometorfano. Entonces, tu gol estándar, el gol estándar que tú tienes, o bueno, el receptor o el fármaco medio que tú tienes es la morfina, ¿no? Es como que según la morfina, si está arriba es más potente y si está más abajo es menos potente, ¿no? Por ello que la morfina está con el 1 ahí, ¿no? Entonces, primero tú vas a hacer los que están debajo, ¿no? El tramadol, la meperidina, dextropropoxifeno o la codeína, ¿no? ¿Por qué? Porque no le vas a dar de frente un sulfentanilo porque puedes causar efectos adversos, ¿no? Una metadona, no. Y eso te va a ayudar para que tú elijas el fármaco, ¿no? Realices lo que es la escalera terapéutica, ¿no? A un dolor no muy grave, tú le puedes dar analgésicos que no sean opioides, más unos coanalgésicos, ¿no? Aquí es el paracetamol, los AINES, el metamizol.
Si es un dolor más grave ya, entonces un opioide débil, ¿no? ¿Qué es opioide débil? Los que están debajo de la morfina. Ya le das un tramadol, una codeína, otros analgésicos, o puedes usar también todos los que están en tu escala número 1, ¿no? Todos estos fármacos pueden acompañar al fármaco, bueno, a la escala número 2. Ya a un escalón 3 usamos los opioides potentes, ¿no? Como por ejemplo morfina, oxicodona, fentanilo, ya para un dolor más grave. Y de igual forma que el escalón 2, pues en el escalón 3 tú puedes hacer uso de tu escalón 1. Y finalmente en el escalón 4, que ya es el último, ya es no le sirve ningún fármaco ni los opioides más potentes, entonces ya es invasivo, ¿no? Puede ser ablativo invasivo, con analgésicos, neuromodulación, ya con los nervios y todo. Entonces, es importante que conozcas la potencia analgésica, ¿no? Al menos la morfina, el tramadol, la codeína, el dexmetorfano, que son antitusígenos y no van a tener tanta eficacia. Por ejemplo, a alguien le duele, ¿no? Le duele, no sé, es un dolor fuerte. No le vas a recetar dextrometorfano porque ese es más antitusígeno que antiinflamatorio, ¿no? Preferible un tramadol, una codeína, una hidrocodona. Ya, entonces aquí está lo que les hablaba de los agonistas puros, agonistas antagonistas, agonistas parciales y antagonistas puros, ¿no? Ya, los agonistas puros, como se ve en el gráfico, van a actuar en el receptor mu. ¿Por qué? Porque van a tener afinidad y eficacia, ¿no? Entonces estimula solo un receptor. Y el receptor mu, ¿qué hace? Ya les mencionaba, ¿no? Causa lo que es analgesia, sedación, puede causar tolerancia. Y ahora acuérdense que tenemos dos receptores mu, mu1 y mu2. En el mu2 ya causa lo que es miosis, depresión respiratoria, euforia. Entonces, ¿y qué fármacos son agonistas puros, ¿no? O entran en esta clasificación? Puede ser la morfina, oxicodona, el tramadol, el metadona. Entonces, tú le das tramadol, ya, es un agonista puro. ¿Qué quiere decir? Que solo va a actuar a un receptor, ya, el receptor mu. Pero el receptor mu tiene 1 y 2, entonces tienes que tener en cuenta qué efectos adversos le va a causar al paciente, ¿no? Puede que haga tolerancia, puede que haga euforia, puede que le deprimas la respiración, puede que le dilates los ojos, o sea, le hagas miosis. Eh, el paciente se puede estreñir, ¿por qué? Porque hay una inhibición de la peristalsis. Entonces, según el receptor, es los efectos adversos que tú vas a ver en el paciente. Ahora, tenemos los agonistas antagonistas. Estos ya como que son agonistas parciales. ¿Qué quiere decir? Inhiben un receptor y son agonistas de otro receptor, ¿no? Entonces, al igual que el anterior, también va a causar analgesia. ¿Por qué? Porque son opioides. Puede causar miosis, disforia, sedación, depresión respiratoria. ¿Y qué fármacos tenemos ahí? La nalbufina, el pentazocina, la nalorfina. Luego tenemos los agonistas parciales. ¿Qué quiere decir? Es un efecto farmacológico parcial, ¿no? Estos tienen afinidad, pero van a tener baja eficacia, ¿no? Entonces aquí tenemos la buprenorfina. Y finalmente los antagonistas puros. Estos antagonistas puros básicamente inhiben o hacen la inhibición del efecto farmacológico, no revierten todo lo que estabas estimulando tus receptores anteriores. Tienen afinidad, no hay eficacia y bloquean, ¿no?, la acción de ligandos tanto endógenos como exógenos. Entonces aquí está como que el antídoto, por así decirlo, ¿no? Como cual la naloxona y la naltrexona. ¿Y qué pasa? Hay reversión de todos los síntomas. Se revierte lo que es la sedación, se revierte la depresión respiratoria, ya no hay hipotensión. Entonces es como que el antídoto de estos opioides, ¿no? Entonces ustedes acuérdense, tenemos los fármacos, ¿no? Opioides, tenemos la morfina, tramadol, nalfurina. Ya tú te pasas la mano con uno de estos fármacos. ¿Qué vas a causar o qué vas a ver en el paciente?
básicamente la frecuencia cardíaca va a disminuir porque son hipotensos, va a haber depresión respiratoria, va a haber depresión del sensorio. ¿Por qué? Porque actúa a nivel del sistema nervioso central, va a haber miosis, los ruidos abdominales van a estar disminuidos, o sea, no va a haber peristaltismo, la piel va a tener hipotermia el paciente. Entonces, ¿qué haces tu antídoto? Naloxona y naltrexona, ¿no? La morfina, tramador. Ya. Ahora, importante que se acuerden de estos opioides es dónde actúan, ¿no? ¿Qué hacen? Básicamente, al receptor, bueno, como actúan a nivel del sistema nervioso central, van a actuar a nivel de las hormonas, ¿no? Van a aumentar la concentración de prolactina, la hormona de crecimiento. Si actúa a nivel del receptor kappa, va a inhibir lo que es la liberación de ADH. Si actúa a nivel del receptor mu, puede causar un efecto antidiurético. El paciente va a presentar miosis. Entonces incrementa el poder de acomodación, ¿no? Puede haber convulsiones que, bueno, si tú recetas opioides, el paciente puede convulsionar, ¿no? Porque excitas las células piramidales del hipocampo. Hay inhibición de la liberación de GABA. Sin GABA, ustedes ya se acuerdan de los anticonvulsivos. Entonces, un antídoto que podemos utilizar es la naloxona, ¿no? Que evita las convulsiones de la morfina, la metadona, el tramador. Ahora, el efecto adverso más significativo de todos estos opioides es el depresor respiratorio, que deprime la respiración. ¿Qué quiere decir? Va a haber una disminución de la frecuencia respiratoria, de la ventilación minuto. ¿Por qué? Porque disminuye la sensibilidad del centro respiratorio en la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Además de ello, va a deprimir los centros reguladores, los centros que regulan el ritmo respiratorio, ¿no? Entonces, el paciente básicamente que consume opioides respira por estímulo hipoxémico, porque entra en un cuadro de hipoxia. ¿Qué quiere decir? Que se parece a un EPOC farmacológico, ¿no? Ahora, y otra importante es con la tos, ¿no? Que es una pregunta que les vino. Hay unos fármacos que actúan como antitusígenos y tenemos ahí la morfina. Bueno, frente a la tos, los opioides deprimen el centro de la tos. O sea, no hay, por más que sea deprima la respiración, algunos deprimen el centro de la tos. Y ahora, la morfina va a ser más depresor respiratorio que antitusígeno, ¿no? Y el dextrometorfano va a ser mejor antitusígeno que depresor respiratorio, ¿no? Es por ello que a veces en la tos no usamos morfina, sino preferimos usar codeína o dextrometorfano. Puede causar náuseas, vómitos. A nivel cardiovascular puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si un paciente tiene un traumatismo encefalocraniano y se usan opioides, el paciente puede dejar de respirar momentáneamente, ¿no? Porque va a producir una vasodilatación cerebral por hipercapnia. ¿Qué más? A nivel de tracto gastrointestinal va a haber disminución del cardias, de su función del cardias. Entonces el paciente puede broncoaspirar o regurgitar. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga, ¿no? el cerebro. También puede retrasar la digestión de los alimentos, disminuye el peristaltismo, el paciente puede presentar estreñimiento, puede haber retención urinaria. Si a una paciente embarazada en trabajo de parto le das opioides para el dolor, vas a prolongar más tiempo el trabajo de parto, ¿no? Entonces no es. Ya. Y hay ciertos síntomas, por así decirlo, que causan, ¿no?, estos opioides. Primero, tolerancia, porque el paciente requiere más dosis para mantener el efecto, ¿no? Puede haber una dependencia física. ¿Por qué? Porque vas a ver que el paciente te pide consumir para tener o sentir esos efectos aliviadores que le dan el opioide, ¿no?
puede haber dependencia física, ¿no? Ya este es el paciente necesita sí o sí, no puede hacer su rutina, porque y ya acá ya se presenta lo que es el cuadro de abstinencia, ¿no? Pues ya llegamos a lo que es la adicción, ¿no? Que es un trastorno crónico en el cual hay un uso aberrante, no hay un uso medido de lo que es el opioide, ¿no? Entonces, a nivel social no es inadaptado, ¿no? Y finalmente el síndrome de abstinencia, ¿no? Que es un cuadro transitorio eh, debido a sustancias psicotropas, el alcohol, que producen alteraciones del nivel de la conciencia y otras funciones, ¿no? De las respuestas fisiológicas, psicológicas. Entonces aquí les dejé un cuadro sobre la selectividad de los fármacos, ¿no? La morfina, por ejemplo, es más selectivo contra el receptor mu, al igual que la metadona, eh, al igual que el tramadol, refieren más al receptor mu, ¿no? Sin embargo, la buprenorfina no le interesa, por así decirlo, el receptor kappa, pero sí el delta y el mu, ¿no? Entonces, a ver si lo leen. Y dentro de sus efectos adversos, ¿no? Yo ya les mencionaba que el paciente puede causar reacciones alérgicas, náuseas, vómitos, estreñimiento, todo porque actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Somnolencia, inestabilidad, puede haber retención urinaria, sequedad de boca, alucinaciones, taquicardia, bradicardia. Eh, Puede causar lo que es la tolerancia, la dependencia, el síndrome de abstinencia, son todos los efectos adversos eh, aunque te alivien dolores fuertes, al actuar a nivel del sistema nervioso central hay más efectos adversos, ¿no? Un momento, chicos. Ya, para finalizar, estos opioides pueden tener interacciones, ¿no? Como los inhibidores de las monoaminoxidasas, que van a aumentar lo que es el síndrome serotoninérgico. Puede tener un menor efecto, ¿por qué? Porque se metaboliza por el citocromo 3A4, entonces bloquea el efecto de la rifampicina, el ketoconazol, fluconazol, y estos disminuyen además el efecto de los opioides, ¿no? Porque va a haber un mayor metabolismo. Puede tener efecto con las benzodiazepinas, el alcohol, antidiarreicos, antihipertensivos, eh, con los antimuscarínicos o los bloqueantes neuromusculares. Ya. Bien chicos, esta era la última diapo, no sé si les queda dudas. ¿Todo claro? Ya, espero que sí. Les voy a pasar lo que es el post-test